Buenos días todavía. Estoy en el canal de Tita y Amanda para un video más pequeño. Ando siempre a la carrera, discúlpenme, porque hay muchas cosas que hacer. Y ya, a pesar de que ya soy grande, pues tengo que seguir. A veces ando demasiado cansada, que lo único que quiero es acostarme, pero dices, no, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Y siempre andamos a la carrera malamente, ¿verdad? Pero pues ni modo, así te lleva la vida. Que Dios los bendiga y los guarde, y donde anden, en la escuela, en el trabajo, pues que les vaya muy bien y que regresen con bien a casa. En este video voy a hablar un poquito de Pablo cuando anda en Atenas. Ustedes saben que Pablo era Saulo de Tarso y a él se le apareció Dios en una luz resplandeciente y le dijo, una vez que andaba persiguiendo cristianos, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién es? ¿Tú quién eres? Dijo, yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. O sea, diciéndole, si persigues a estos cristianos, me persigues a mí. De ahí, pues, pasaron muchos acontecimientos. Lo dejó ciego, mandó a Ananías a que le ayudara a recuperar la vista. No querían ir porque le tenían miedo, porque a Saulo le decían el carnicero de Judea, porque él se llevaba a la cárcel a todos los cristianos, porque ellos estaban con la ley de Moisés todavía, con los primeros 5 libros de la Biblia, que le llaman la Torá. Y ellos no creían en que Jesús había venido, había resucitado y todo eso, no creían nada de eso. Entonces, él pensaba que se estaban burlando de Dios, entonces pues los perseguía, se los llevaba, los encadenaba, los golpeaban. Y entonces cuando se le aparece Jesús, pues lo manda a una calle que se llamaba Derecha y que ahí lo iba a curar una persona llamada Ananías. Pero nadie quería aceptarlo porque decían, Señor, es que Él nos persigue, es que Él, o sea, le tenían miedo, porque era un soldado romano, ciudadano romano. Entonces, pues Pablo ciego esperó a que fuera Ananías, por orden de Dios, se le manifestó en un sueño, y también a Saulo le dijo que iba a ir un hombre que se llamaba Ananías, y pues que era el que lo iba a ayudar a recobrar su vista. Les hago este pequeño, ¿cómo se le llama? Esa pequeña entrada para que sepan pues de quién les hablo, ¿verdad? Entonces, total que le curaron, le recuperaron su vista y Pablo creyó entonces en Jesús. Pero aún así los apóstoles tenían desconfianza. Hablaron con él sobre todo lo del Evangelio, lo que habían vivido con Jesús, que Jesús estaba en el cielo, era el que había estado con ellos, lo habían crucificado, lo habían martirizado, y él creyó y se fue él a predicar ese Evangelio, que es lo que a nosotros nos encomienda Dios también, hablar de él a todas las personas que se puedan. Entonces Pablo, como él se sentía tan mal por lo que había hecho, se apresuró, él se fue a hablar y todos decían, pero si este nos golpeaba, este nos encarcelaba, este nos hasta mató gente, o sea, cuando murió Esteban, sí, él estaba presente. Entonces, pues le tenían miedo, no le creían, y ahora están evangelizando, sí, primero nos andaba persiguiendo, no, pues no le creían, hasta que él, pues batalló mucho para que le tuvieran confianza, y María de Magdala, y sus jefes lo andaban persiguiendo porque ahora él se había hecho el cristianismo y no lo podían entender, entonces lo andaban persiguiendo para encarcelarlo.
y María Magdalena, con otras personas, él se había escondido allá arriba un lugar muy alto. Lo metieron en un canasto en la noche para poder sacarlo de ese lugar y que él se pudiera ir a predicar. Y él se fue por el mundo, fundó 7 iglesias y él después las supervisaba. Había personas que él tenía al pendiente de las iglesias mientras él andaba visitando las otras. Y en donde quiera que él iba, pues lo arrestaban, porque en muchos lugares no permiten que hables del evangelio. Lo arrestaban, lo encarcelaban y luego lo soltaban. Y luego otra vez, en muchos lugares lo torturaron, lo maltrataron mucho y él seguía. Salía de la cárcel y lo amenazaban, le decían, si sigues te vamos a... Él salía directamente a predicar la palabra sin que nada lo asustara. Y siguió él su carrera. Él sentía que tenía poco tiempo, él quería hacer muchas cosas para demostrarle a Cristo que él se había arrepentido de todas esas cosas que él había hecho cuando era soldado. Entonces él fundó 7 iglesias, que fue la de Tesalónica, la de Roma, la de Éfeso, la de Gálatas, la de Colosa, la de Corintios y la de Filipo. Y él tenía a Timoteo como ayudante y a otras personas, a Silas, para que cuando él estaba encarcelado, ellos le hacían el favor de llevarle las cartas para pues darles consejos a los de Corintio, porque pues ahí había problemas, a las otras iglesias pues los aconsejaba que no escucharan falsos evangelios. A uno les llamaba la atención fuerte porque él decía, estoy llamándote la atención por medio de esta carta, pero si estuviera yo presente a lo mejor sería más fuerte lo que te tendría que decir en persona. Pero él supervisaba, monitoreaba todas esas iglesias de que todo estuviera bien, de que no robaran, de que no se pasaran de la raya, de que las personas que se ponían a ayudar pues fueran personas que estaban con su vida ordenada, no podían ser personas pues que tuvieran vicios o que fueran malas o que les gustara mucho el dinero como a Judas. Él cuidaba mucho todo eso. A las mujeres las aconsejaba de que respetaran a sus maridos, igual a sus maridos, a sus esposas. A las mujeres les decía que tendrían que usar velo, que no podían entrar a la iglesia sin velo. O sea, muchísimas cosas de él se encargaba de que no faltara lo necesario para las personas que estaban atendiendo esa iglesia. Mandaban ofrendas de muchos lugares y de hecho Pedro de eso se mantenía, de ofrendas. Entonces un día él, después de predicar en muchos lugares, andaba en Atenas. Y déjenles leo este pedacito donde anda en Atenas. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque lo oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala de Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber lo que se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas.
Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por manos, pues es el Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos puedan creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópagos, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. A Pablo pues le pasaba eso, pues es lo que le pasa a todos los cristianos cuando quieren hablar de Dios a veces. Y hay personas que de plano te dicen: ay, no es cierto, Dios no existe. Ay, ay, no, pero ¿de dónde sacaron esa Biblia? O sea, me ha tocado, hasta mi esposo a veces me está ahí preguntando cosas ilógicas. Y él, pues cuando las personas no lo querían escuchar, como dicen ahí en la Biblia, que si a alguien no le interesa hablar de Dios o empieza a retarte hablando de cosas pues fuera de, pues déjalo que crea lo que él quiere, porque cada cabeza es un mundo, y retírate de esas personas que no te quieren entender de que realmente Dios está en el cielo y Jesucristo vivió entre nosotros. Entonces Pablo sufría persecuciones y sufría maltratos, lo encerraban en la cárcel, lo encadenaban, y él aún de ahí él seguía, él no se quejaba, él seguía mandando cartas con Tito, con Timoteo, con las personas que le ayudaban, Silas, y a veces Timoteo, que era un hombre de fe, porque ahí dice que su abuela Loida le inculcó su fe a su madre Eunice y su madre Eunice se le inculcó a Timoteo. Pero Timoteo sentía mucha presión y a veces él se enfermaba del estómago porque él decía: es demasiado, no puedo, o sea, era demasiada responsabilidad para Timoteo y se ponía malo. Entonces Pablo le decía que pues tuviera fuerzas, que no se doblegara ante nada, él podía, pues porque desde la cárcel no podía hacer más que mandar cartas y mandar consejos y decirles cómo le hicieran para que siguieran predicando la buena nueva. Pero él decía: es que yo me pongo muy, o sea, se presionaba mucho y se ponía malo porque sentía que todo ese trabajo que Dios le había dado a él era muy pesado porque era muy importante. Entonces, pues, así le pasaba a Timoteo y Pablo lo animaba muchísimo. Y Pablo, cuando Dios se le apareció,
Y los apóstoles le dijeron a Jesús, cuando Jesús se les apareció, y los apóstoles le dijeron a Jesús que por qué él, si él era un perseguidor de cristianos, que los maltrataba, que se los llevaba, que los encadenaba, que sufrían persecución por él. ¿Y qué le dijo Jesús? Él va a ser instrumento que yo voy a utilizar y él también va a sufrir por mi causa persecuciones, maltratos, encarcelamientos. Lo encadenaban y todo. Todo lo que él hizo con las personas que él perseguía, cuando él nada más estaba con la creencia de que nada más Dios y no su hijo, todo lo padeció él también. De hecho, él duró muchos años en la cárcel de Roma encadenado y cuando él manda las últimas cartas, él les dice, yo estoy por irme de este mundo, porque lo iban a matar. Dijo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe. Así les mando a decir. Ustedes también peleen la buena batalla, no se dejen vencer tan fácil y sigan en el camino de Dios. Entonces, pues era mucha presión para las personas que lo ayudaban, pero ¿por qué era mucha presión? Pues porque muchas maneras de pensar en la iglesia, las que apoyaban ahí, ya ven que pasa eso en todas las iglesias, que pues hasta hay envidias, hay maledicencias, hay pues muchas cosas que a lo mejor pues a este Timoteo pues se le hacía pesado para poner en orden a tantas maneras de pensar, ¿verdad? Y entonces Pablo, a mí me llamó la atención eso de que andaba él visitando Atenas y decía que vio muchas estatuas, ya ven que todos los griegos se hacían muchas estatuas para todo, hasta del dinero, dioses del dinero, y ahí pusieron en un lugar monumento al Dios desconocido, y por eso él les dijo, de él les vengo a hablar, pero la mayoría los juzgaron locos. No creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Qué difícil ha de ser para esas personas que andaban en esa doctrina por todo el mundo, para que la gente los escuchara y de que no los juzgaran locos. Era tan difícil. Y pues precisamente los romanos fueron los que sacrificaron a Cristo y eran crueles. Ustedes vieron o leyeron la Biblia, la pasión de Cristo al final, cómo lo tratan, cómo lo masacran antes de crucificarlo, porque dicen que eran los más salvajes los romanos. Y se vio ahí, no tenían piedad de nadie. Y precisamente los romanos tenían que matar a Cristo. Entonces, pues Pablo muere y se quedan esas personas al frente de las iglesias que él fundó. Pero yo pienso que ya para ellos sin Pablo ha de haber sido algo muy difícil, porque pues era difícil estando Pablo, estando él instruyéndolos, guiándolos. Imagínense cuando se quedaron solos. Ha de haber sido demasiado difícil pelear solo la buena batalla, como dijo Pablo. Como también para nosotros es difícil pelear la batalla de la vida, pelear por todas las cosas que necesitas, por todos los problemas que tenemos, porque siempre estamos, Dios, Dios, ayúdanos, Dios, tú eres el bueno, Señor, tú. Y también a Dios lo tenemos cansado de tanto, Señor, Señor, Señor. Y pues así es la vida.
A Pablo le tocó algo difícil porque él hizo difícil también la vida de muchos cristianos. De manera que es el boomerang de la vida. Lo que va, viene. Y espero que me haya dado a entender con este pequeño video de Pablo, Saulo de Tarso antes. Y si les gusta mi video, si gustan suscribirse, darle like, se los voy a agradecer muchísimo. Seguiremos con el libro de la Biblia para poder seguir haciendo mis pequeños videos y reflexiones y ojalá y les guste lo que yo hago. Entonces, que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios, dijo Salomón. Al final de todo lo que yo he hecho, lo que he logrado, de mis desvelos para construir, de mis desvelos para gobernar, todo se deduce en una sola cosa: el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Nos vemos en otro video y que Dios los bendiga y los guarde.